Mi nombre es Patrina Montero, estudiante de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Yo les vengo a exponer sobre la importancia de la metodología cualitativa en el diseño gráfico. El diseño gráfico como generador de comunicación visual tiene una enorme responsabilidad ante la sociedad, y no solamente por su aspecto estético, concepto con el cual se relaciona primera instancia, sino por su carácter pragmático, adquiere el mismo poder que los medios de comunicación. El diseño, lejos de ser una actividad artística neutral e inofensiva, por su propia naturaleza tiene efectos más perdurables que los productos efímeros de los medios, porque puede transmitir ideas sobre quiénes somos y cómo debemos comportarnos en una forma permanente y tangible. La investigación previa a la realización de cualquier proyecto es esencial, ya que un buen diseño va más allá de las apariencias. No podemos saber qué es correcto o incorrecto para la sociedad en su totalidad, porque los aspectos culturales varían. Por ello, al hacer investigación se puede lograr en el diseño armonía, belleza e incluso se conservaría la integridad y estabilidad del planeta, logrando así su objetivo, cualquiera que éste sea. El diseño se describe por lo regular como un acto creativo, el cual no necesariamente es un producto de la inspiración o de las musas, como se piensa normalmente. El proceso creativo tiene como fondo una investigación a partir de la cual se puede formar nuevas ideas y enunciados, siempre con responsabilidad social. La investigación en el diseño gráfico es muy importante, ya que es una disciplina más propicia para reflexión que para la acción, lo que en la actualidad se ve lo contrario. Es por esto que existe un gran déficit de obras, artículos y estudios científicos, que contribuyen a proporcionar una sólida base teórica para superar el concepto puramente estético que tienen del diseño algunos sectores sociales. La importancia de la metodología en el diseño gráfico. Algunos se preguntarán, ¿el diseño tiene una metodología o es creatividad pura? ¿Será que solo es cuestión de intuición? Hay un dicho que hasta cierto punto se puede relacionar con eso, ni todo el amor ni todo el dinero. A lo mejor a simple vista no tiene nada que ver. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que en la mayoría de las cuestiones de vida es así, debe de haber un equilibrio y no podemos inclinarnos ni más hacia un lado ni más hacia el otro. Habrá muchos diseñadores que pueden decir que el método lo es todo, otros dirán que es una cuestión de intuición y de dejarse llevar. La realidad es que desde mi punto de vista es necesario aplicar ambas, pues además dependen una de la otra. La intuición es una habilidad que poco a poco desarrollamos y el método te da la guía para poder crear. Seguramente se piensa, ¿cómo el diseño puede tener metodología? Cuando escuchamos esa palabra inmediatamente se nos viene a la mente ciencia. En la escuela nos enseñaron los pasos del método científico en química, biología, física y aquellas que implicaban la realización de una investigación, pero no solo se utiliza en esas áreas. El diseño, aun cuando es parte de las artes y las humanidades, necesita una guía y una razón de ser, es decir, una investigación cualitativa que deja de lado los números y las estadísticas para tomar en cuenta las cualidades y características de dicho objetivo. ¿Es ahora más claro? Hay que recordar que la ciencia se divide en 4 áreas, están las exactas, naturales, sociales y del comportamiento. Todo en la vida requiere un orden, pasos a seguir que nos llevan a cumplir el objetivo de la manera deseada. En este caso, las ciencias humanas no necesitan comprobación, sino más bien interpretación y de ciertos criterios que la califiquen, por ejemplo, la composición. Cuando la actividad se refiere al diseño gráfico, pensamos que se planifica y se esperan ciertos resultados esperados de una buena comunicación, de un aumento de ventas, de haber persuadido a un público o receptor o de haber informado o convencido a alguien sobre algo. Leemos de propuestas metodológicas y teorías para el diseño y entendemos ciertos órdenes y factores que deben ser considerados para la realización de un buen diseño. Aquellos factores que son comunes encontrar entre diferentes métodos son entre otros los siguientes: análisis de problema, emisor, mensajes visuales, receptor y sus necesidades, creatividad o proceso creativo, disponibilidades tecnológicas, aspectos, materiales, función, expresión y resultados. Estos pasos se recomiendan para realizar un trabajo de investigación, tesis o trabajo profesional de diseño gráfico y hemos pensado que son los más recomendables. Al proponer los pasos a seguir lo hacemos pensando en la básica pregunta del qué, por qué, para qué, dónde, cuándo, cómo. Pregunta que formulamos al preguntarnos sobre un problema en especial. También incluimos las siguientes preguntas: ¿qué sé del asunto? ¿Qué conocimiento tengo acerca del tema? ¿Y cómo los aplico? Estos pasos metodológicos se realizan para crear algo nuevo, para conocer o investigar algún asunto en particular. De alguna manera corresponden a los pasos del método científico, pero sin cuantificar finalmente nada. Es decir, que el aspecto cuantitativo queda generalmente de un lado y nos quedamos básicamente con el cualitativo. Pasos más o pasos menos son los puntos a tomar en cuenta para realizar algún diseño para un cliente determinado con ciertas necesidades. Al contrario del método, sabemos de diseñadores que dicen no trabajar con determinadas metodologías y que simplemente se basan en su intuición.
También sabemos de algunos diseñadores que afirman esto y que son exitosos y reconocidos, como el caso de David Carson. David Carson es un sociólogo nacido en 1956 en Texas. Carson menciona la intuición como su método de trabajo, intuición y experimentación. Para él, la única premisa a la hora de trabajar es dejarse guiar por la intuición y no tener ningún método, simplemente experimenta y juega con el diseño. Dice que su fuente de inspiración son los viajes y el contacto con sus alumnos. Ante estas situaciones podemos preguntarnos sobre quiénes son los que tienen razón cuando recomiendan diseñar. Yo respondería que todos y nadie. Todo porque cada quien contesta de su propia concepción del mundo, y nadie porque nadie es poseedor de toda la verdad. En asunto de diseño no hay dogmas. El mundo afortunadamente no es estático y está en constantes cambios. El diseño gráfico, al igual que las artes, cambia constantemente. Y por lo mismo permite que diseñadores como Carson comuniquen y se expresen de manera particular y exitosa. Por lo mismo coincido en que el diseño es una manera particular de hablar, de la muy particular manera de hablar del propio diseñador, y que su manera de trabajar será finalmente la suya, propia y particular. Y también concluyo que por las mismas reflexiones deben respetarse las maneras particulares de enseñar el diseño, ya que cada maestro hablará desde su muy particular manera de ser y de ver el mundo. El papel del diseñador. Todos sabemos qué hacen y el momento en el que debemos acudir a ello, pero en concepto, ¿conocemos exactamente cuál es su función? Sabemos que el papel del diseñador es embellecer, pero más allá de eso se trata de configurar y darle forma al objeto a partir de su utilidad. Es decir, al diseñador le corresponde proyectar coherencia en la disposición de los elementos, que serán sometidos a la percepción de los usuarios. Es por eso que se considera como un organizador fundamental de ideas y estructuras. Si bien es cierto que muchos diseñadores están en su contra, los métodos son un camino para llegar a una meta de manera lógica y organizada, que en este caso es satisfacer las necesidades de los clientes. Aun cuando ningún método es el definitivo, sí son una valiosa guía. Definición de problema y objetivo. Aun cuando en gran medida los clientes son quienes defienden el problema, los diseñadores debemos identificar el qué de las cosas. Derivado de esto vienen los objetivos, que son el para qué o qué se va a ofrecer. Planeación y organización. Aquí es donde los diseñadores tenemos que comenzar a ver cuáles son los materiales a utilizar, la tecnología, los recursos necesarios, las técnicas y todos los elementos para la realización del diseño. Es también en este momento donde la creatividad debe comenzar a funcionar. Investigación y desarrollo. Para desarrollar algo primero es necesario saber si de manera previa si ya existe algún elemento o será un diseño hecho por primera vez. De esta forma se puede conocer si ya hay alguna línea que se debe seguir o puede ser completamente innovador. Procesamiento y análisis de la información. Una vez teniendo los antecedentes, es momento de procesar la información, organizarla y analizarla, por ahora sí dar pie al desarrollo del diseño. Evaluación de resultados. Esta es la etapa en donde el cliente ve el resultado más próximo al final. La evaluación se hace con base a sus criterios. Para un diseñador es necesario conocer las distintas metodologías que existen para poder crear una propia, es decir, cada quien puede tener distintos procesos para lograr un buen diseño, aun cuando también a la confianza en su creatividad y en los resultados esperados. Proceso de pensamiento creativo. El proceso de pensamiento creativo como tal puede constar de las siguientes etapas: información, digestión de los datos, idea creativa, verificación y formalización. El desarrollo del proceso creativo no es lineal, no siempre se sigue el mismo orden, ya que influye muchos aspectos: el ambiente familiar, cultural, religioso, político, entre otros. Es un fenómeno cuya naturaleza en ocasiones no llega a ser comprendida por el propio sujeto creador. Tipo de investigación en el diseño gráfico. La mayoría de diseñadores no saben qué es investigación en diseño, no saben cuántos tipos de investigación en diseño hay, y tampoco están de acuerdo a la afirmación investigar para diseñar. Los estudios más recientes identifican 3 tipos o 3 modelos de investigación para el diseño. Fleiling, por ejemplo, habla de investigación dentro del diseño, investigación a través del diseño e investigación para el diseño. Investigación dentro del diseño incluye los tradicionales estudios históricos y estéticos de las artes y el diseño. La investigación a través del diseño incluye el diseño basado en proyectos, en donde se incluye la investigación de materiales y desarrollo. Y finalmente, la investigación para el diseño, en donde el propósito es crear objetos y sistemas para mostrar los resultados de la investigación y proveer los esfuerzos. La investigación dentro del diseño gráfico es importante, ya que ayuda al profesional de esta manera a desarrollar mejores proyectos en las ciudades y comunidades, dando solución a problemas en las mismas, a través de la adquisición de conocimiento indispensable para tales desarrollos. La investigación ayuda al diseñador gráfico a reflejar valores éticos que una comunidad posee y que el contenido sea armónico con su entorno. Es por esto que los estudios de investigaciones al respecto tienen la finalidad de encontrar el balance que se debe establecer en ese sentido. El interés de los profesionales del área de diseño debe inclinarse hacia la aspiración de las civilizaciones de crecer,
de tener autonomía, que quieren sentir el deseo de moldear su ciudad, sus imágenes y sus creencias. Es necesario que el diseñador gráfico realice una investigación seria y deje de ser divergente, poco formalizado. Este es un tema que se debe cambiar desde las aulas de los centros de estudios superiores, donde los estudiantes puedan conocer todos los elementos que les permitan confrontar la tradicional oposición entre teoría y práctica. En conclusión, el diseño gráfico, como fruto de una investigación y del proceso creativo, logra ser determinante en la comunicación de símbolos, ideas y enunciado dentro de los distintos espacios sociales de una manera responsable. También podemos mencionar que no existe como tal una metodología del diseño. Lo más importante es conocer los objetivos, antecedentes y el entorno para así poder crear diseños con base a los conocimientos de contrastes, simetría, diagramaciones y más elementos de gran relevancia. Por el otro lado, no se debe confundir el arte con el diseño. Es importante saber la diferencia, pues el arte cumple funciones meramente personales y solo se involucra la creatividad y la inspiración del artista. Por lo contrario, el diseño gráfico satisface necesidades del consumo.